Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Terminado el tiempo de Navidad el domingo pasado con la fiesta del bautismo del Señor, retomamos o iniciamos mejor el tiempo ordinario, esta primera parte que tiene lugar entre torno a 6-8 domingos antes de la Cuaresma y en el que, bueno, pues el tiempo ordinario no es que no celebremos nada, celebramos todo el misterio de Jesucristo muerto y resucitado. Hoy en el Evangelio, pues es una continuación del bautismo del Señor, de la escena del bautismo, cuando al marcharse Jesús dice Juan a sus discípulos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He visto bajar sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y oír la voz del Padre, ¿no? Juan nos lo presenta, nos lo atestigua y enlaza con todo el Antiguo Testamento y con todas las profecías del Mesías, las profecías mesiánicas que hablaban del siervo de Yahvé. De hecho, el domingo pasado y tenemos textos que hablan del siervo de Yahvé. Este es el Cordero de Dios. Jesucristo es el Señor, es el Mesías. De alguna manera seguimos viviendo un momento de epifanía, de manifestación de Jesús, como Salvador universal de todo hombre, como Mesías, como Señor. Y la vida de la Iglesia sigue y este presentarnos a Jesús conlleva también el seguimiento del Señor, como irán los discípulos de Juan a seguirle. ¿Dónde vives, maestro?, le dirán. Y eso es lo que vamos a ver en parte hoy en nuestro programa. Vamos a conocer una realidad que es ya conocida, está siendo muy conocida en nuestra diócesis y en la Iglesia, también la Iglesia universal, que es la realidad de Jacuna, movimiento de jóvenes, pues vamos a ir conociéndolo, ¿no?, de adoración eucarística. Y para ello están con nosotros Teresa Fernández y Daniel Guisado. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, presentaros un poco de dónde sois, dónde estáis y entramos a fondo con la realidad de Jacuna. Daniel. Bueno, pues yo soy Daniel Guisado, tengo 27 años, estudio un máster en marketing digital y hace cosita de 3 años conocí Jacuna y desde entonces se ha vuelto un indispensable en mi vida. Teresa. Bueno, yo soy Teresa, tengo 22 años, estudio Filosofía y Derecho aquí en Pamplona, pero soy de Madrid. Y nada, yo empecé a entrar en Jacuna cuando empecé la carrera, hace 5 años. Muchos han podido oír el nombre, pero bueno, así si habría que definirlo. Ya sé que os pongo en el aprieto de definir, que estas cosas definir suelen ser, pero bueno, cada uno con su experiencia. ¿Qué es Jacuna? Teresa. Pues la verdad es que esto nos lo ha facilitado el Papa Francisco, porque en su momento lo definía como una familia eucarística, que la verdad es que creo que encaja muy bien con lo que realmente es Jacuna, ¿no? Es una familia, una comunidad, ¿no?, un movimiento de la Iglesia Católica, pero cuya figura central es Cristo Eucaristía. Siempre se habla de vivir arrodillados ante Cristo, ¿no?, Eucaristía, y desde ahí es como aprendemos a vivir. Daniel. Poco más que añadir. Para mí Jacuna es una familia, es un movimiento y un grupo en el que puedes vivir la fe con gente que piensa lo mismo que tú, que sigue a una figura que es Dios y que todo es para adorarle a Él. Vamos a centrarnos en la adoración eucarística, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo la vivís? ¿Cómo la preparáis? Y luego también algo característico son las canciones, ¿no?, que son de nueva creación, no las habíamos escuchado nunca. Yo recuerdo ahí por el año 17, en verano, que empezaba a llegar estas canciones muy bonitas, con una letra profunda. Bueno, hablarnos de esta realidad un poco. Pues nada, nosotros nos reunimos, aquí en Pamplona, pues los lunes. Yo estoy en universitarios y él está en profesionales, ¿no?, porque está dividido por grupos. Y las horas antes, pues a nivel práctico, una adoración en la que estamos todos ahí. Es verdad que se cuida mucho los detalles, en el sentido de la decoración que se pone, la música. Hay un texto que se escribe pues, en base al Evangelio del domingo anterior. Se cuida pues también la luz, ¿no? Pero ha sido muy bonito porque todos estos detalles se han ido pues perfeccionando a lo largo de los años, ¿no? Y entonces ahora a mí me encanta porque han incidido mucho en mantener siempre
que el centro sea pues Cristo, ¿no? en una adoración. Entonces, pues igual la decoración pues muy sencilla, pero siempre característica pues de Hakuna. Y eso a nivel práctico. Y entonces nosotros pues eso, nos juntamos, universitarios nos juntamos aquí en Pamplona los lunes y estamos ahí y empezamos con una pequeña charla normalmente, que vamos rotando entre varios para darlo y nos quedamos ahí pues una hora pues adorando al Señor. Y en mi caso, nosotros los profesionales, que somos gente pues, que ya está trabajando, que ha terminado la universidad, nos solemos juntar junto a los senior, que es gente más adulta, en San Miguel a las 8:30 los miércoles. Y eso todo comienza con una charla que nos vamos alternando para darla y luego es una adoración en la que vamos enlazando canciones que están muy rezadas previamente y que están enlazadas con el tiempo también en el que estamos viviendo. Por ejemplo, cuando es el tiempo Semana Santa, pues sí que tocamos más canciones sobre el disco Pasión que sacó Hakuna y hacemos familia, básicamente. Y también lo que comentaba Teresa, es que Cristo sea el centro. Por ejemplo, que haya pantallas con las letras o lo que sea, quita un poco esa atención de lo que es Cristo. Esa decoración, pues cuanto más sencilla mejor para que sea bonito, pero que no se nos vaya la mirada a otro sitio. ¿Dónde surge Hakuna? ¿Cuándo surge? ¿Cómo surge? Bueno, surge en Río de Janeiro, en 2013, fue la JMJ. La JMJ, sí. Sí, y entonces, bueno, don José Pedro Manglano es un sacerdote que es el fundador de Hakuna, el que acompaña a Hakuna, ¿no? Y él se fue con un grupo de jóvenes a la JMJ de Río. Y era un grupo de parroquia, o sea, realmente. Pero ahí vieron que dentro de todo eso estaba surgiendo algo que no era sin más un grupo de jóvenes de parroquia, sino que el Espíritu Santo pues estaba soplando un nuevo carisma, ¿no? Y esto lo fueron discerniendo poco a poco y entonces se ha ido formando Hakuna, pero se ha ido formando según iba soplando el Espíritu, ¿no? Entonces ellos tampoco tenían ningún plan, ninguna estrategia, ningún nada, sino que lo que ha ido surgiendo y lo que Dios ha ido queriendo hacer con todo esto. Pero el centro es ese, fue a partir de este grupo de jóvenes que se formó para ir al JMJ en 2013. Jurídicamente es una asociación privada de fieles, ¿no? Pero bueno, tiene su nomenclatura también para los que más están colaborando en Hakuna y trabajando, ¿no? Sí, ¿en qué sentido? Perdón. Los pringaos. Sí, perdón. Sí, está la figura, bueno, no sé si quieres explicarlo tú. O sea, pero... al fin y al cabo Teresa sí que es pringada, entonces puede explicar mejor lo que es. No, está la figura del pringado, que de hecho todo el mundo se ríe del nombre, ¿no? Porque yo entiendo que sí, es bastante gracioso. Sí. Pero a mí me encanta, porque el hecho de que cause risa, ahí me recuerda qué es ser pringado, ¿no? Entonces ser pringado, o sea, es verdad que jurídicamente asociación privada de fieles, entonces seríamos como los socios, los asociados, no sé cómo se dice. Pero bueno, lo que es ser pringado es... de esa misma palabra, ¿no? Y de esa risa que produce, es eso precisamente, que es ser el último, ¿no? Es la vocación de ser el último, de ser el más pobre, de reconocer lo que es la condición humana frente a una criatura, frente al Creador, ¿no? Y entonces ahí está, pues en ese nombre que produce esta gracia, pues ahí me encanta porque está encerrada esa pobreza que estamos llamados a vivir, o sea, para dejar que Cristo habite, ¿no? Para eso está la pobreza. Y nada, y vivir pues con la alegría de reconocer lo que realmente somos frente a nuestro Creador. Pues vamos entrando y conociendo más Hakuna, esta realidad tan bonita, familia eucarística que les llamó el Papa Francisco. Pero vamos a ver primero este vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. Todas las personas nacemos con la misma cantidad de tiempo. Y si bien no nacemos en la misma cuna, no nacemos dotados de los mismos recursos, como adultos, a partir de lo que tenemos, todos tenemos la misma oportunidad de entrar al mundo digital, ¿okay? Más o menos. Hoy día si tienes un teléfono, lo puedes hacer, puedes estar presente en redes sociales, puedes hacer muchísimas cosas. Entonces la oportunidad realmente es bastante horizontal.
Cualquiera lo podría hacer, pero ¿qué es lo que separa a los que están pudiendo hacerlo de los que no están pudiendo llegar a otras personas? Aún que tengan doctorados, que tengan un peritaje extremo, que sean los mejores expertos en el mundo en un campo, si no siguen una metodología para empacar su conocimiento, práctica, que pueda llevar a personas comunes y silvestres a transformar sus vidas paso a paso a través de ese conocimiento, podrán tener todo el conocimiento del mundo, pero sencillamente no van a lograr tener tracción en el mercado digital. El secreto está en cómo darle fuerza a tu voz. En mi caso, la metodología que yo seguí para darle fuerza a mi voz es conocida como la fórmula de lanzamiento. Y en esencia se trata de primero servir y luego invitar a servir más, a servir en profundidad. Pero primero servir. Antes de esperar una compensación o establecer un intercambio de valor, déjame demostrarte cómo te puedo servir. Las personas que están teniendo éxito en el mundo digital saben utilizar la fórmula y es increíble lo que puedes lograr para alcanzar audiencias masivas y transformar la vida de miles, incluso millones de personas. Estamos en este domingo segundo del tiempo ordinario, arrancando el tiempo ordinario después de la Navidad, hablando de la realidad de Hakuna, con dos jóvenes que participan en este movimiento de Hakuna. Bueno, Daniel, ¿qué significa, qué aporta para tu vida cristiana Hakuna? Para mí, como he dicho al principio, es un indispensable en mi vida. Yo conocí Hakuna hace 3-4 años más o menos y lo conocí gracias a un amigo que hacía mucho tiempo que no le veía y le dije, oye, ¿qué haces con tu vida? Y me dijo, pues voy a horas santas, voy a catequesis y yo, joder, porque yo al fin y al cabo estaba, como todo joven, se despega un poco de la fe, sí que había hecho la comunión, la confirmación, pero me despegué un poco del camino que era y quería ver a este amigo que hacía mucho tiempo que no le veía. Entonces le dije, oye, ¿qué tengo que hacer para verte? Y me dijo, ven a una hora santa de Hakuna. Y yo dije, pues mira, si es lo que tengo que hacer para verte, voy. Y lo primero que pensé fue, esta gente está loca. Arrodillándose frente a un trozo de pan, pensé, es tan fatal. Pero al final siempre le cantamos a la Virgen y le cantamos la canción de Madre Hakuna. Y el ver a la gente cómo estaba abrazada, sonriendo, hizo que me fuera con una sensación extraña, diciendo, joder, igual aquí se van todos los problemas, igual aquí, frente a ese trozo de pan, puedes consolarte. Y tanto fue así que volví. Volví otro día, pero por caminos de la vida, pues de nuevo me despegué de la fe. Y entonces pasé una muy mala racha de depresión, ansiedad, y me acordé de mi amigo y de Hakuna, de decir, joder, igual es donde tengo que ir para que esos problemas se me vayan. Y pues empecé a ir a San Miguel, a las horas santas que he dicho antes, yo solo me ponía atrás y le decía, mira, no sé ni quién eres, no sé quién es Dios, pero ayúdame por favor porque he visto que a la gente le haces bien. Y poco a poco me iba encontrando mejor, me sentía con más ganas de vivir, era diferente todo. Y justo hablaron de una cosa que no hemos comentado, pero que son los revolcaderos de Hakuna, que son un grupo de en torno a 10-12 personas que se reúnen cada 2 semanas para hablar de... Cogemos libros de... Bueno, es que hay de todo un poco. Hay libros de la edición de Hakuna de Con todo el alma, hay homilías del Papa, etcétera, y las comentamos. Y sobre todo, el nombre de revolcadero viene por revolcarse en torno a esa idea que expone una persona ese tema, pues los demás nos revolcamos y cada uno da su opinión.
pues fue ahí cuando dije, creo que es mi momento de dar el paso y meterme un poco más y conocer más a Dios de cerca y gracias a los revolcaderos y a seguir yendo a las horas santas fue como yo me metí más de lleno en Hakuna y como mi vida fue cambiando y sonando mejor. El encuentro con Cristo, ¿verdad? Qué sonante y qué bella historia. Teresa, tu historia con Hakuna, ¿qué te aporta? Mi historia la verdad es que o sea, es muy sencilla. Simplemente yo me acuerdo que estaba en segundo bachillerato, el último año del colegio, y yo tenía unos amigos que son unos cracks, pero es verdad que yo siempre estuve buscando como un grupo de la iglesia donde meterme, porque mi familia, o sea, desde mi familia pues, me han educado en la fe desde muy pequeña y más o menos pues, me he ido manteniendo ahí. Bueno, siempre hay una montaña rusa, ¿no? Entonces sí que conocí como a mucha gente pues, ese último curso y ellos vivían su fe de una forma que a mí me llamó la atención, porque es verdad, pero es verdad que muy activa, ¿no? De una forma como más activa, en el sentido pues, social, en el sentido político, en el sentido de todo eso. Y entonces yo me acuerdo que una vez estaba en la capilla y le decía, yo creo, y le decía a Dios, ¿no? Yo creo que no termino de verte así, ¿no? Tiene que ser más fácil, o sea, tiene que ser más pues, un encuentro de personal, en plan, no, como que ahí, pues ese es un segundo bachillerato viendo a ver quién era él, ¿no? O sea, pues haciendo muchas preguntas. Y entonces, con todo esto de las canciones y que Hakuna pues empezó a sonar un poco más y todo esto, me fui con 2 amigas a una hora santa. Y a partir de ahí lo conocí un poco más y entonces empecé a descubrir, sobre todo ya en primero de carrera, porque me metí un poco más en Hakuna, la sencillez a la que llama Hakuna, ¿no? Esa forma de vida que es muy sencilla y es realmente pues, esa relación personal de padre con hijo, ¿no? y en comunidad. Entonces de repente vi como que todas esas preguntas que yo me acuerdo que me hacía en la capilla del cole, que estaba ahí en plan, no, es que no entiendo, o sea, qué tipo de relación tengo que tener con Dios, ¿no? En plan, no entiendo si tengo que ser en plan dar la cara por no sé cuántos. Y entonces de repente vi como que esas preguntas se iban respondiendo a lo largo de toda esta vida que pues, yo iba compartiendo en Hakuna, pero así de forma muy sencilla, simplemente pues, yendo a las santas, conociendo a las personas, luego pues, me iba a alguna escapada, que son estos viajes que se hacen sobre todo en verano, ¿no? Pues unos viajes pues bueno, depende de cada viaje, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, en los que se pretende pues meterse en lo que es la vida, ¿no? La vida real, y en la vida real obviamente está Cristo, porque es la realidad. Y eso, entonces de forma muy sencilla vi que ahí se iban respondiendo muchas de mis preguntas. Qué bueno. Un elemento fundamental es la música. Sí. Hemos visto en los medios de comunicación conciertos, hasta creo, me habéis dicho que está en podcast. Contarnos un poco la realidad musical que aporta, ¿no? una singularidad al carisma, ¿no? Y a la manera de rezar y a la manera de plantear las horas santas y la adoración eucarística. Sí, al fin y al cabo, también lo que comentaba antes en las horas santas, las canciones que se eligen son muy rezadas para el momento del año litúrgico que estamos viviendo y para que te ayuden a rezar en ese momento. Justo en torno a cada 16 de mes, el día 16, hay un podcast que ha sacado Hakuna, que se llama La Pecera, en la que te van explicando una canción. Por ejemplo, está Arde, está Loco, y te van explicando cómo la compusieron, quién la compuso y el ambiente en el que se compuso. Y ahí te van explicando la canción. Pero la verdad que sobre todo ahora ha sacado hace nada, el 2 de enero, sacó un disco de alabanza, que era algo que le faltaba esa parte de alabanza como tal. Y es una pasada, todos los ámbitos que tocan las canciones. Luego hay muchas canciones que a mí me encanta que son salmos, y entonces son pues esos salmos cantados, ¿no? Y entonces yo me acuerdo que yo nunca he entendido lo que es un salmo, hasta que de repente, pues al empezar a cantarlo, y entonces al cantar pues como que repites mucho las letras y vas más despacio, entonces como que vas metiéndote en la letra, ¿no? Y aprendes a rezar los salmos cantados, que a mí eso me ha encantado. Y luego también lo del disco de alabanza, bueno, hubo un concierto ahora el 10 de enero en Madrid, que es de este último disco, y se llama Tú. Y es una pasada, es verdad que dices lo de la alabanza, porque lo que explican también muchos de los que compusieron estas canciones es que veían como que
faltaban canciones que sean solo hacia el Padre, ¿no? Que eso es muy, muy bonito, en plan, como que siempre es expresar como tus cosas dentro de una canción, pero ahí son canciones que es un disco que solo es hacia Él, ¿no? Para darle gloria a Él. Muy bien, pues vamos a ver este último vídeo del Evangelio de este domingo. Alegrías de la vida, endulzando mi rutina. Poco tiempo necesitas, ni tú ni yo tenemos prisa. No vamos a correr, te quiero conocer. Carteles colgaré para mostrarte cómo debe de ser. Alegrías compartidas, los matices de esta vida, fuchsia, electro y poesía. Te comparto mi sonrisa, escucha el corazón, pinceles de color, paredes blancas que pintaremos tú y yo. ¿Y qué más da si la lluvia nos exige mojar el tiempo y correr al centro de nuestro corazón? ¿Y qué más da si el tiempo nos corrige? Fijemos todo para estar solos. De entre nubes hoy salió el sol. Terminamos ya nuestro programa que hemos estado hablando de Hakuna, pero bueno, una pincelada, Daniel, que además de todo lo que hemos hablado, ¿qué más actividades tiene Hakuna? Sí, o sea, aparte de lo que he comentado antes de los revolcaderos o las escapadas que ha comentado Teresa, también existe Soul College, que es esa formación que tiene Hakuna dentro de ella, que se tocan diversos aspectos de la fe. Luego también están los God Stop, que son retiros de fin de semana, que se hacen en un silencio exterior para reflexionar, son charlas con adoración y cada año se tocan temas diferentes y más cosas aparte hay. Teresa, una palabra, la cámara es tuya, para que invites a que los jóvenes, pues que como tú, pues estaban en una situación oscura, se encuentren con Cristo en esta hora santa, en la adoración eucarística de Hakuna. ¿Cuándo, dónde y una motivación? Pues pueden ir los jóvenes los lunes a las 8:15 en la parroquia Ermitagaña, eso en Pamplona. Luego hay un montón de ciudades, está todo en la página web, que es bihakuna, algo así, .com. Y nada, y la motivación es que te cambia la vida arrodillarte ante Cristo, ¿no? Y verle como el Creador y como el Padre, y nosotros como hijos. Pues muchas gracias, le pido al Señor que haga mucho bien en la adoración. A todos adorar la Eucaristía nos hace bien, pero encima con este estilo de Hakuna, joven, con música, con esa ambientación vuestra, con ese ambiente de familia que os puede hacer mucho bien. Muchas gracias por estar con nosotros. A ti, don Alfredo. Gracias. Pues nada más, con este ambiente de carisma, de Eucaristía, de adoración de jóvenes, es la vida de la Iglesia que aquí domingo a domingo queremos presentar. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.